Hola chicos, este mes vamos a hablar de los aceites vegetales. En los vídeos de meses anteriores os he hablado de ellos, tanto en el vídeo de los aceites esenciales como en el de los oleatos, y probablemente también hablaré de los aceites vegetales en los próximos vídeos, ya que esto se está convirtiendo en una serie. Como ya sabéis que a mí me gusta, ¿no? Me gusta hacer series de vídeos que están relacionados. Así que he pensado, ¿por qué no hacer un podcast entero donde hablemos de los aceites vegetales? Y os puedo enseñar más cosas. Por supuesto, vamos a hablar de los aceites vegetales desde el punto de vista de la fitoterapia, de la aromaterapia y de la cosmética natural, pero no desde el punto de vista culinario. Así que vamos a ello. Para empezar, vamos a hablar de qué son los aceites vegetales. Los aceites vegetales son materias grasas obtenidas de semillas y frutos de plantas mediante la presión en frío. Contienen una gran cantidad de antioxidantes y ácidos grasos esenciales, por lo que, entre otras, tienen grandes propiedades nutritivas, que ayudan a regenerar tejidos, a nutrirlos, hacerlos más elásticos, etc. De hecho, más adelante, cuando veamos las propiedades de algunos aceites, vais a ver que se repite mucho, que se repiten estas propiedades, que son nutritivos, o que son antioxidantes, o que ayudan a la elasticidad, porque tienen en común esto. Los aceites vegetales pueden aplicarse directamente sobre la piel. Por lo general, suelen ser beneficiosos para esta y no provocan daños. Algunos son líquidos a temperatura ambiente, como por ejemplo el de oliva o el de girasol, y otros son sólidos, como la manteca de cacao o el aceite de coco. Cada uno tiene distintas propiedades y por ello pueden combinarse para elaborar mezclas que nos ayuden a conseguir específicamente lo que deseamos. Los aceites vegetales son la base de muchas elaboraciones o un ingrediente muy importante de muchas otras, y normalmente es la pieza clave para disolver otras sustancias que no podrían ser aplicadas por sí solas sin irritar la piel, o que son más costosas y solo podemos aplicar un poco a la mezcla. También se usa para ser el contenedor o el solvente de sustancias de plantas. ¿Cuál es la diferencia entre los aceites vegetales y los aceites esenciales? Vamos a ver las características de ambos por turnos. Primeramente vamos a ver las características de los aceites vegetales y luego las de los esenciales, para que veáis la diferencia. Como hemos dicho, los aceites vegetales son extraídos por presión en frío de semillas y frutos que son oleaginosos. Se pueden aplicar directamente sobre la piel y el cabello, por lo general sin problemas. Son altamente nutritivos. Los aceites vegetales están compuestos principalmente por ácidos grasos. Por lo general pueden ser usados sobre la piel por embarazadas y niños pequeños sin problemas. La mayoría son más baratos porque se obtiene gran cantidad al extraerlos. Ahora vamos a ver las características de los aceites esenciales para que veáis la diferencia. Los aceites esenciales son extraídos por destilación con un alambique. Se obtienen de plantas muy aromáticas. No se pueden aplicar directamente sobre la piel. Algunos son irritantes y otros provocan fotosensibilidad si nos exponemos al sol con ellos sobre la piel. Siempre hay que disolver los aceites esenciales en un aceite vegetal para aplicarlos sobre la piel. Pueden tener muchas propiedades, pero principalmente los usamos por su aroma o por la reacción que su aroma provoca. Están compuestos en gran parte por moléculas aromáticas. No todos pueden ser usados por embarazadas y niños, y hay que tener una gran precaución a la hora de que estos usen mezclas de aceites esenciales. Por ejemplo, las embarazadas no deben utilizar aceite esencial de ruda, perejil, poleo, romero, salvia, entre otros. Los niños pequeñitos no deben usar menta, eucalipto, cedro, entre otros, pero como podéis ver, sobre todo poleo también, los que son así como de carácter mentolado
o que tienen ese aroma. Es que no solo el aroma, cuando te aplicas este tipo de aceites esenciales, incluso aunque sean una mezcla, no solo es el aroma, sino que tienen sobre la piel, tienen unas cualidades que son fuertes. Y sobre, por ejemplo, el sistema respiratorio, son cualidades fuertes. Entonces, los que son así de carácter o de tipo mentolado, cedro, abeto, menta, hierbabuena, poleo, pino, este tipo de aceites pues no se deben aplicar sobre niños pequeños. Y es un ejemplo porque hay muchos más. Otra característica: los aceites esenciales son un producto más caro, ya que la fabricación es dificultosa y se necesita mucha cantidad de planta para extraer muy pocos mililitros de aceite esencial. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre un aceite vegetal y un oleato. El aceite vegetal es el producto resultante de prensar semillas. En cambio, el oleato es el producto resultante de macerar o hacer una infusión o decocción de una planta en un aceite vegetal. Al hacerlo, una parte de los principios activos de la planta y otras sustancias pasan al aceite vegetal y así podemos usar sus propiedades en nuestros preparados. Por lo tanto, en resumen, tenemos 3 tipos de aceites a diferenciar que podemos encontrar en el mercado y algunos también podemos elaborarlos nosotros, que son el aceite vegetal, que son el aceite esencial y que son los oleatos. Y como resumen muy pequeños, vuelvo a decir, el aceite vegetal es el que se hace prensando en frío semillas oleaginosas, el aceite esencial se hace por destilación con partes de plantas que son aromáticas, y los oleatos pues se hacen con un aceite vegetal macerando una planta o partes de plantas que están secas, y así pues tras la maceración o también mediante una decocción o mediante una reducción pues quedan los principios activos en ese aceite vegetal. Pero bueno, sigamos. ¿Y cómo sé que algo que me venden es un aceite vegetal, es un aceite esencial o es un oleato? Bueno, en ocasiones nos venden aceites como el de árnica o el de caléndula, a veces también, por ejemplo, el de hipérico, y hay personas que no saben qué tipo de aceite de estos 3 que os he dicho, vegetal, esencial u oleato, es uno de estos aceites, ¿no? Por ejemplo, árnica, caléndula, hipérico. Bueno, estos que os he dicho, árnica, caléndula o hipérico, en realidad son oleatos. Pero para aclararse mejor hay que recordar que los aceites vegetales los venden en cantidades grandes. Y a no ser que sean de plantas exóticas, suelen ser baratos. Incluso son más fáciles de encontrar en un supermercado, en una farmacia, en una parafarmacia. En cambio, los aceites esenciales se hacen solo de plantas y flores muy aromáticas. Una caléndula no es aromática. Si te acercas a una flor de caléndula verás que no tiene perfume. Ni ella, ni el tallo, ni las hojas no son aromáticas, por lo que de ella no se puede hacer un aceite esencial. Además, los aceites esenciales se venden en cantidades muy pequeñas, como por ejemplo en botecitos de 5 mililitros, de 10 mililitros, de 15 mililitros, y son caros. En ocasiones venden botes más grandes, pero que son para personas que son artesanas, que fabrican tiradas grandes de sus productos y pues necesitan estos botes que son más grandes para poder hacer sus elaboraciones, pero estos botes que son más grandes de aceites esenciales son muy caros. Si ya los pequeños son caros, imaginaos estos grandes. Pero esto lo digo como una curiosidad, porque a ver si vais a encontrar un bote de aceite esencial de rosa o aceite esencial de lavanda y va a ser de 30 o de 50 mililitros. Eso no es normal. Cuando encuentras algo así es precisamente para estas personas que hacen elaboraciones. Pero lo normal es que cuando tú buscas aceite esencial encuentres botecitos. Lo normal son los de 10 mililitros. Si es muy caro, los tienen de 5 mililitros. Y hay algunos que a lo mejor te los encuentras de 15, incluso 20, incluso 30 mililitros. Pero lo normal es el de 10 mililitros. Los oleatos son de todo tipo de plantas,
pero cuando los venden para mezclas suelen ser de plantas no aromáticas como la caléndula o la árnica o el hipérico. No son tan caros y el tamaño de los botes suele ser mediano, por ejemplo de unos 250 mililitros. Suele ser un tamaño normal para cuando venden oleatos para que los echéis en vuestras elaboraciones. No venden de todos, venden de algunos que se usan más, como el de caléndula, el de árnica. El de hipérico es porque es muy famoso aquí en España, el aceite de hipérico, por eso también lo venden y es un oleato. ¿Para qué usamos los aceites vegetales? Los usamos para disolver aceite esencial y poder usarlo. Los podemos usar como aplicación nutritiva o que transmita las propiedades de un aceite esencial o de una planta mediante un masaje. De hecho, se usan muchísimo para masaje, muchísimo, para transportar esas propiedades. Si tienes, por ejemplo, un dolor muscular, pues se utiliza un aceite vegetal como vehículo que tenga un aceite esencial dentro que quizás provoque calor en esa zona, ¿no? Para, por ejemplo, problemas musculares o para lumbalgias. Pero también se puede usar un oleato, es decir, has cogido un aceite vegetal y has macerado durante 30 días, 40 días, 50 días una planta que tiene esas propiedades y luego se puede aplicar para masaje. Y entonces, cuando tú das el masaje, las propiedades son absorbidas por la piel. También los podemos usar como ingredientes en cosmética natural, en fitoterapia, para hacer jabones saponificados, en ungüentos, en cremas, en bálsamos labiales, etc. ¿Qué tipos de aceites vegetales hay? Son casi innumerables y depende de dónde vivas puedes encontrar más fácilmente y más baratos unos y más difícilmente o más caros otros. Depende de lo que se cultive y extraiga en tu región. Pienso que es bueno adaptarse a los aceites en nuestra zona por esta razón. Los tipos que hay son, como he dicho, innumerables. Seguramente se me queda alguno en el tintero, pero bueno, os voy a enumerar una larga lista de los aceites vegetales que podéis encontrar. Como por ejemplo el aceite de oliva, el de girasol, el de almendras dulces, de coco, de jojoba, de onagra, de ricino, manteca de cacao, manteca de karité, aceite de argán, de nuez de albaricoque, de aguacate, de avellana, de nuez de macadamia, de pepitas de uva, de linaza, de soja, de sésamo, de cacahuete, de colza, de cáñamo, de germen de trigo, de calabaza, de cártamo, etc. Algunos se me queda seguro. Los más usados en Europa son el de oliva, el de girasol, coco, karité, cacao, jojoba, almendras. Algunos no es que sean europeos, pero se usan muchísimo, como por ejemplo coco, karité, cacao. Se usan mucho, mucho. El de jojoba es bastante más caro, pero también se utiliza. En cuanto a su composición, algunos aceites vegetales poseen mucho yodo y esto hace que el producto que elaboremos se enrancie o estropee más rápido. Estos aceites vegetales son el de girasol, pepitas de uva, colza, germen de trigo, soja, cáñamo, onagra, sésamo, linaza, maíz y aguacate. Algunos aceites vegetales aportan dureza cuando queremos realizar una elaboración, como por ejemplo el de manteca de cacao y el aceite de jojoba. Y ahora vamos a ver algunas propiedades de los aceites vegetales. Como la lista es tan larga, he escogido unos cuantos de aceites que son más conocidos y bueno, es que también he hecho un resumen bastante pequeño porque la lista podría ser muy larga si entramos muy a fondo y vais a ver que muchos de ellos tienen pues cualidades o propiedades que se repiten pues porque todos ellos son materia grasa y la materia grasa tiene cosas en común. El aceite de oliva, que aquí donde yo vivo es pues el aceite más importante. El aceite de oliva retrasa el envejecimiento debido a que posee polifenoles, vitamina A y K, es decir, que es antioxidante, hidrata la piel y el cabello, favorece la regeneración celular, es cicatrizante y reparador, estimula la formación de colágeno
ya que posee vitamina E. El aceite de girasol es antioxidante, hidratante, se usa como emoliente y al ser un aceite así más fino, se absorbe mejor. El aceite de almendras dulces es reparador, calmante, se absorbe fácilmente y además es el más recomendado para los bebés, que de hecho, como siempre os digo, lo venden incluso en las farmacias precisamente para usarlo para nutrir la piel de los bebés. La manteca de cacao, maravilla divina porque vamos, me encanta. La manteca de cacao es antioxidante, es regeneradora, previene la aparición de arrugas y estrías, es hidratante, ayuda a eliminar las manchas de la piel y un largo etcétera. Y me gustaría añadir, aunque esto sea un pequeño resumen, que es realmente una maravilla. Es un sueño hecho realidad. La manteca de cacao me encanta porque, por ejemplo, cuando haces jabones, si añades manteca de cacao, te lavas con ellos y luego pues hueles como a chocolate. Imagínate que te lavas por la noche y cuando te levantas por la mañana tú sigues oliendo a manteca de cacao y es increíble. Incluso la textura, cómo queda la piel, cómo te deja la piel es increíble. Es un producto de la naturaleza que es brutal, me encanta. Por supuesto, si sois personas a los que os da asco el chocolate o el aroma del chocolate no os gusta, pues no os gustará la manteca de cacao porque es la grasa del cacao, entonces nos gustará, pero la verdad que es un producto que para mí es espectacular. Después tenemos el aceite de coco, que es nutritivo, repara el cabello, es muy conocido precisamente por eso, porque se utiliza como mascarilla natural sobre el cabello. Repara y suaviza el cabello y también suaviza la piel. Y también es un producto que me resulta bastante espectacular, tiene una textura increíble. El aceite de argán es antioxidante, reafirmante, suaviza la piel, es nutritivo, combate la irritación y las erupciones cutáneas, pero huele bastante mal, así que en las mezclas es mejor echar cantidades pequeñas o echar un aromatizante para que, aunque tiene unas propiedades maravillosas, pues luego no huela así como a pelo de cabra. Bueno, el aceite de jojoba regula el pH de la piel, regula la seborrea, suaviza la piel y protege la piel. Como regula la seborrea, el aceite de jojoba se utiliza muchas veces para hacer preparados que ayudan a frenar el acné y este tipo de problemas de la piel, porque regula la seborrea. Y por último tenemos la manteca de karité, que es hidratante, ayuda a la cicatrización y protege la piel, suaviza la piel, repara las pieles secas y agrietadas. Bueno, podríamos hablar muchísimo más porque cada uno de estos aceites tiene muchísimas propiedades, tienen cualidades que son similares, pero también tienen muchas cualidades que son diferentes y además se suelen utilizar más para una cosa o para otra, para un tipo de preparados o para otro, porque por ejemplo la manteca de cacao sabemos todos que es muy reparadora porque desde pequeños hemos estado usando cacao en los labios, por ejemplo, para repararlos cuando hace frío, entonces lo conocemos. Entonces, si nos paramos a pensar, conocemos esa cualidad del cacao, es bastante conocido, aunque no sea un producto de la tierra como por ejemplo el aceite de oliva. Pero claro, cada uno de ellos tiene muchas propiedades y se utilizan para cosas muy concretas. Y habría mucho que hablar sobre la gran cantidad de aceites que hay. Si quieres empezar a usar, por ejemplo, aceites vegetales, te tienes que hacer con unos cuantos. Porque, por ejemplo, si quieres profundizar mucho en la fitoterapia, la aromaterapia, la cosmética natural, quizás vas a necesitar una inversión muy grande de una gran cantidad de aceites que son raros aquí y que por lo tanto cuestan más caros. Entonces yo te recomiendo que si te gusta este tema, es decir, fitoterapia, aromaterapia, masajes, aceites esenciales, que el vehículo es el aceite vegetal, todo esto, cosmética natural,
pues que hagas con unos cuantos que son básicos, como te he estado diciendo, ¿no? Son muy básicos. A ver, aquí tenemos aceite de oliva, aceite de girasol lo usamos a veces, el de almendras dulces es muy básico, sobre todo para usar con aceites esenciales. El de oliva, por ejemplo, más con los jabones, buenísimo para los ungüentos porque además es súper nutritivo y regenerador. La manteca de cacao, como he dicho, es una maravilla. También si eres nuevo, pues está muy bien probar la manteca de cacao. El aceite de coco es otro que es básico y que es una maravilla y que además hoy en día se encuentra en los supermercados porque también se usa en ensaladas y en cocina. El de argán lo conocemos últimamente porque es buenísimo para la piel, entonces también está bien. El de jojoba encuentro que es muy caro, pero por ejemplo, como hemos visto, para el tema de regular el sebo de la piel, pues también es un producto que se utiliza muchísimo. Y la manteca de karité también se usa mucho. Más allá de esto, como vimos en la lista anterior, hay cientos. Pero si nos vamos a lo básico, esto está bien. Y ya ocasionalmente, si quieres probar algún otro para un producto muy específico, pues entonces ya inviertes, ¿no? Si quieres empezar ya a hacer ciertas elaboraciones y no tienes todo esto, pues puedes empezar con el aceite de oliva que tienes en casa o el de girasol para los que usen de girasol, que es más económico. Pero, por ejemplo, es que el aceite de oliva tiene unas cualidades increíbles y puedes empezar con este. Y ya irás invirtiendo cuando puedas en otros productos. Bueno, creo que esto es lo más básico sobre aceites vegetales. Espero haber aclarado vuestras dudas. Espero que os haya gustado muchísimo este podcast. La verdad es que yo estoy muy contenta de haberlo hecho porque me encanta hablar de estas cosas. Ya sabéis que últimamente no paro de hablar de aceites. Y me doy cuenta de que me gustan mucho los aceites porque os he hecho muchísimos vídeos. Hay entradas antiguas en el blog. Hay vídeos antiguos en el canal de hace más de una década, entonces me doy cuenta de que es un tema que me gusta mucho, mucho. Y pues quería ampliároslo un poco más. Espero que os haya gustado muchísimo este podcast. Muchísimas gracias a los que lo hayáis escuchado. Y bueno, pues como siempre os digo, nos leemos en la próxima entrada. Nos escuchamos en el próximo podcast. O nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!